Yo os lo restituiré, dice el Señor. 540809. Predicado el lunes por la tarde, 9 de agosto de 1954 en el Templo Shriner en Los Ángeles, California, 50 minutos, 1, y su esposa. Graban todo lo que se dice, podemos revisarlo y ver exactamente qué fue y qué se dijo. Este hombre llevaba años ciego. 2 hombres lo llevaron a la plataforma. El Espíritu Santo comenzó a revelarle su vida y le contó lo que había hecho. Luego le reveló que no era cristiano y que nunca se había confesado. Empezó a llorar y dijo, correcto. Aceptó a Cristo como su Salvador personal. Le tapó los ojos con las manos y le pidió a nuestro querido Señor Jesús que lo sanara. Cuando le quité las manos, tenía la vista normal. Estaba bien. 2 y poco después, miré, cruzando la plataforma, por encima de las cabezas de la gente, entre el balcón y la planta baja, y cruzando por allí, venía una silla de ruedas, con una joven sentada en ella. Y seguía envejeciendo. Cuando llegó a la mediana edad, se levantó y se fue. Bueno, lo anuncié. Ahora, esa es una visión. Tiene que suceder. No importa, no hay suficientes demonios en el infierno para impedirlo, tiene que suceder. Simplemente anótenlo cada vez y vean si no es así. Dije, hay alguien aquí que está en silla de ruedas, y era inválida desde joven. Y ahora está sana. Porque es así, dice el Señor, levántense. Nadie se levantó. Pensé, qué extraño. Bueno, pensé, ¿me habría equivocado? Dije, llamen a la siguiente persona. Alguien se acercó, pero el Espíritu Santo no le habló para tener una visión. Me giré de nuevo, y ahí estaba la señora otra vez, justo enfrente, con la silla de ruedas rodando sola. Una visión que pasó justo por encima de las cabezas de la gente. Cuando llegó a la mediana edad, se detuvo. Se levantó y se fue. 3 Bueno, miré a mi alrededor. Vi sillas de ruedas, pero no pude ver a esa mujer. Miré, sentada aquí abajo, y allí estaba. Pero no pude ver la silla de ruedas, había tanta gente de pie. Dijeron que habían rechazado a miles de personas esa noche en el auditorio. No consiguieron asientos. Así que dije, aquí está la señora, pero no veo la silla de ruedas. Cuando retrocedieron, allí estaba la silla de ruedas. No había podido poner los pies en el suelo en 34 años. Sufría de esclerosis múltiple, tenía las piernas atrofiadas, y estaba sentada allí. Le dije, hermana, es así, dice el Señor, ponte de pie. Jesucristo te ha sanado. Católica de fe, creo. Así que intentó moverse así, pero no pudo. Dije, que alguien la toque del brazo, pero cuando empezaron a tocarla, se levantó. Ahí fue. Abrió la boca, las lágrimas le corrían por las mejillas, gritando alabanzas a Dios. 1 hora después, estaba en la terraza. Alguien le preguntó, ¿no quieres llevarte tu silla de ruedas a casa? Ella respondió, no, dásela a alguien que la necesite. Yo ya no la necesito. 4 La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no me equivoco, el hermano Ekberg estuvo allí esa noche. ¿Es cierto? El hermano Ekberg y el hermano Waltz, y quizás muchos más que estaban aquí. Ahora, de lo que cantaba. Entonces Jesús vino, y algo que, nadie sabe de esto. Me pregunto por qué. Mejor se lo digo, he sido un poco raro con las predicadoras. Es que, esa parte bautista aún no ha salido, supongo. Eso está bien ahora. Si el Señor te dijo que lo hicieras, eso es, simplemente no lo puedo aclarar en la palabra ni en mi mente. Tal vez soy yo el que es cabeza dura y no lo entiendo. Pero, ¿saben qué? Creo que voy a tener una en mi propia familia. Mi hija. Si eso no fuera algo para mi teología, ¿no? Como el hermano Moore y yo hemos analizado eso en las escrituras. Y tengo una niñita, hace un tiempo aquí en Hammond, Indiana, muchos de ustedes quizás asistieron a la reunión de Hammond. ¡Qué reunión tan maravillosa! Miles de personas recibieron. Y Fred Astaire, de aquí de la costa oeste, tenía una compañera de baile que se volvió adicta a las drogas, se casó y se separó. Ella fue llevada a la plataforma y el Espíritu Santo la expuso allí mismo y le dijo lo que estaba haciendo. Su padre se enojó y dijo, eso está mal. Ella dijo, un momento, papá, es la verdad, la ley me busca ahora. Y ella, de alguna manera, se expuso, no recuerdo cómo. En fin, había otra alcohólica allí, y ella había sido sanada. El Espíritu Santo la llamó desde el balcón. Pero bueno, esta pequeña drogadicta había estado consumiendo drogas o algo así, era la pareja de baile de Fred Astaire, y ella había estado enganchada con las drogas o algo así.
Y en fin, el Señor expuso el asunto. Y la chica se arrepintió y entregó su vida a Dios. Y entiendo que está muy bien. Otra chica dio un testimonio la otra noche. 6 y en una gran reunión, salía una noche. Me llevaban por la calle, y oía a alguien llorar. En el asiento trasero estaba mi hijita de 8 años, la pequeña Rebeca. Es muy espiritual. En casa, cuando hablan del Evangelio, ella está en la otra habitación escuchando por la puerta. Puede hacerme preguntas que yo no puedo responder. Así que, con solo 8 años. Y mientras iba, la oí llorar. Le pregunté, ¿qué te pasa, querida? Me dijo, papá, esta noche, cuando te ibas, dijiste que todos los que quisieran ser sanados levantaran la mano, y añadió, una pobre anciana allá atrás, papá, no podía levantarse de la camilla, tenía las manos en alto. Dijo, no se veía. Le dije, no importaba si yo la veía o no, Jesús la vio. Y ella dijo, lo sé, papá, pero ella quería que tú la vieras. Y ella simplemente lloró. Apenas pudimos conseguir que se durmiera esa noche. 7 y la noche siguiente, justo cuando subía a la plataforma, y había 2 o 3 personas, sentí algo que me conmovió. Miré a mi alrededor. Había una anciana. Le contó cuánto tiempo llevaba lisiada por la artritis y de dónde la habían traído, cómo había estado en una carreta con ruedas, no en una silla. Tuvo que acostarse boca arriba. Y el Espíritu Santo le dijo que se pusiera de pie, y sanó. Y cuando lo hizo, la pequeña Rebeca estaba sentada detrás de ella orando por ella. Eso fue lo que la sanó. Y esta niña que sanó la otra noche, no sabía que Rebeca estaba allí, porque ni siquiera podía verla. Pero me dijo, papá, cuando llamaste a esas tarjetas de oración, se puso a llorar. Dijo, no llamaron a su número. Y la pequeña Rebeca estaba sentada justo detrás de la silla. Creo que es correcto, hermana Woos. Sí. Estaba sentada justo detrás de la silla, rezando para que Dios ayudara a esta pobre niña. Y allí se cruzó y sanó enseguida. Parece que voy a tener una predicadora en la familia, seguro. Ahí está. Muy bien. Espero que todos se sientan bien conmigo esta tarde. Me siento un poco relajado, ya saben, por la tensión, y quiero hablarles unos minutos de la palabra. En Joel, el primer capítulo. Quienes anotan los versículos, etc. Quisiera leerles algunos pasajes del primer y segundo capítulo de Joel. La palabra del Señor vino a Joel, oigan esto, ancianos, presten atención, habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido esto en sus días, o incluso en los días de sus padres? Cuéntenlo a sus hijos, y que sus hijos lo cuenten a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga se lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta se lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga se lo comió el pulgón. Joel 1:1 Palabra de Jehová que vino a Joel hijo de Petuel. Joel 1:2 Oíd esto, ancianos, y prestad atención, todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido esto en vuestros días, o incluso en los días de vuestros padres? Joel 1:3 Contadlo a vuestros hijos, y vuestros hijos lo contarán a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Joel 1:4 Y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. 9 Y luego, en los versículos 12, 11 y 12, leemos esto. Avergüéncense, labradores. Aúllen, viñadores, por el trigo y la cebada, porque la mies del campo ha perecido. La vid se ha secado, la higuera languidece. El granado, la palmera, el manzano y todos los árboles del campo se han marchitado, porque están lejos de los hijos del hombre. Joel 1:11 Avergonzados, labradores. Aullad, viñadores, por el trigo y por la cebada. Porque pereció la mies del campo. Joel 1:12 Se secó la vid, y la higuera se secó, y el granado, y la palmera, y el manzano, y todos los árboles del campo se secaron, por cuanto se secó el gozo de los hijos de los hombres. 10 Ahora, en el segundo capítulo de Joel, versículo 25, leemos esto. Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, la oruga y todo mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia y quedaréis saciados, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros. Y mi pueblo jamás será avergonzado. Y que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 11 Ahora, nuestro texto esta tarde es, yo os restituiré, dice el Señor. Y ahora esta gran profecía fue dada por Joel, el ungido del Señor, y griega.
Sacude mi abrigo cuando sean unos 45 minutos, ¿quieres? Y así fue dada al profeta Joel, y Dios estaba comparando su herencia con un árbol o una vid. Es maravilloso ver cómo nuestro Padre Celestial nos enseña en parábolas. Y así es como puedo entenderlo, en parábolas y tipos. Y yo mismo soy un tipólogo, como si viera lo que era el Antiguo Testamento, tengo una idea de lo que será en el Nuevo Testamento. Porque todo era sombras y tipos. Si puedo ver lo que era entonces, puedo tener una idea de lo que será ahora. En otras palabras, si nunca hubiera visto a un ser humano o a mí mismo, y viera mi sombra, tendría una idea para saber cómo me vería por mi sombra. Por lo tanto, leer el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Y todo eso era sombra y símbolo de este tiempo en el que vivimos. 12 Y vemos a Dios enseñándoles como un árbol. Israel solía ser considerado un olivo en las Escrituras, el árbol de Dios. Creo que en Ezequiel les dio tanto el árbol silvestre como el árbol cultivado. Y cómo, a través del incensario, el aceite salía de ambos árboles hacia un solo candelero. Ahora bien, para comprender la base de esto por unos minutos, creo que todo lo que existe ahora comenzó en Génesis. La palabra Génesis significa el principio. Y cada culto que tenemos hoy en la faz de la tierra comenzó en Génesis. Todo lo que tenemos hoy comenzó en Génesis. Es el principio, o también conocido como el capítulo semilla de la Biblia, donde se originó el principio. Cuando Dios, mucho antes de que hubiera una estrella en el cielo, incluso antes de que hubiera luz en los cielos, hasta ahí podía llegar nuestra mente, Dios estuvo allí durante todo ese inmenso espacio de eternidad en eternidad. Dios estaba sentado en la eternidad. Entonces, de Dios surgió el Logos, que diríamos como una pequeña luz sagrada que surgió de esa oscuridad, o de esa eternidad, como un niño que juega ante la casa de su padre. Y en su mente infinita, vio lo que sería al final desde el principio que él era entonces. Y entonces habló y dijo, hágase. Y un átomo se dividió allá en el cielo, en algún lugar, y el sol nació. Génesis 1, 3 Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. 13 Después de 100.000 millones de años, una escoria voló de ella, era una estrella. Y la vemos caer. Cayó durante varios millones de años, y él la detuvo. Otra cayó, él la detuvo. ¿Qué está haciendo? Está escribiendo su primera Biblia. Hemos tenido 3 Biblias escritas. Una de ellas está en los cielos arriba, el zodíaco. Comienza con la Virgen, termina con Leo el León. La primera venida y la segunda venida del Señor Jesús, a través de las diferentes eras. Luego encontramos que Enoc escribió una y la puso en las pirámides. La tercera está escrita. Todo en la palabra viaja en una trinidad. Hay 3 venidas de Cristo. Vino primero para redimir a su novia. Vino segundo para recibir a su novia. Viene la tercera vez con su novia. Allí, todo está en una trinidad, moviéndose en la Biblia, los tres en uno. 14 Observen, entonces, cuando Dios, después de crear todas las estrellas y los planetas celestiales, puedo ver a este Logos extenderse sobre el mundo, traerlo aquí alrededor del Sol y comenzar a girarlo. Grandes gargantas de hielo descienden del norte y cortan el sur de California y Texas, creando las llanuras. Y así surgió el mundo tal como era. Ahora, todo se derritió en agua y ahora estamos en Génesis 1. Dios entonces comenzó a separar el agua de la tierra. Y allí comenzó a sembrar las semillas de todo lo que existe en la tierra hoy. Surgió de Génesis. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Aparece en Génesis 15. Ahora, a ustedes, mis amigos católicos, le estreché la mano a uno que entraba hace unos momentos. No digo esto como una crítica a su iglesia. Un momento, hasta que terminemos con los protestantes, y sabrán si lo somos o no. Fíjense, pero ahí, la Iglesia Católica surgió en el libro de Génesis. Nimrod estableció la primera iglesia católica, que fue la primera iglesia. Se llamó las puertas del cielo, o paraíso, primero Babilonia, y luego confusión. Pero Nimrod, el hijo de Cam, estableció el reino babilónico y allí se estableció por primera vez la idolatría. Salió y tomó otras ciudades, que pagaron tributo a Babilonia. Es la imagen misma de lo que ocurre hoy, a la perfección. Babilonia aparece en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis. Babilonia aparece de nuevo en el centro de la Biblia. Babilonia aparece en Apocalipsis, al final de los tiempos. Comienza en Génesis, continúa en la Biblia y continúa en Apocalipsis. 16 Todo comenzó. Las sectas comenzaron. La Iglesia de Dios comenzó en Génesis. ¿Lo creen? Fíjense bien ahora, al profundizar en ello.
Ahora bien, sobre los dos temas que queremos abordar hoy, esta es mi concepción. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo hizo hombre espiritual, por supuesto, porque Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Luego creó al hombre del polvo de la tierra. Ahí es donde creo que los botánicos y demás obtienen sus cronologías y se equivocan. Cuando comprenden que el hombre, con sus 5 sentidos para contactar con su hogar terrenal, es a imagen de la bestia, no a imagen de Dios. El hombre hecho a imagen de Dios era hombre espiritual. Juan 4, 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 17 Y entonces no había hombre para labrar la tierra, y él puso al hombre a imagen de bestia. Pudo darle una mano como la de un mono, un pie como el de un oso, pero la diferencia entre el animal y el hombre. Lo hizo un alma viviente, porque el Espíritu de Dios estaba en el hombre. Y entonces, la única manera en que Dios pudo redimir al hombre, fue que Dios descendió y se hizo carne, para redimir al hombre que había condenado en la carne. Fue entonces cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Puedo ver a Adán y Eva. Una de las imágenes más impresionantes que puedo imaginar es esta. Mi público esta tarde, escuchen. Puedo ver a Adán y Eva. Vi imágenes de artistas. El artista griego pintó el retrato de Eva. Era una bestia de aspecto horrible. Y Adán se parecía a no sé qué. Es una concepción errónea. Totalmente. 18 Adán era un hombre fuerte, fino y guapo. Y Eva era una de las mujeres más hermosas que la tierra jamás haya visto. Puedo verlos sentados allí después de que Dios lo despertó, y verlo sentado allí a su lado, su hermosa figura, su hermoso cabello colgando, sus ojos tan azules, brillando como las estrellas del cielo. Ella nunca tuvo que usar nada de esta manicura, o lo que te pones en los labios y cosas así. Ella era bonita para empezar. Así es. El pecado es lo que puso eso allí. Así es. Si está en el original, no tendría que tenerlo. Es una lástima. Ahora recuerden, en este púlpito soy su amigo, pero aquí tengo que ser el siervo de Dios. Es una lástima que ustedes, la gente pentecostal, hayan bajado las barras a lo largo de esas líneas, allí. Así es. Eso es exactamente correcto. Es verdad. Dije eso no hace mucho tiempo y un predicador me dijo. Pero vea usted, hermano Branham, dijo, el diablo pasó de moda. Dije. Pero nunca se fue de la quiebra, y sigue en ella, es cierto. Sí, señor, si era pecado entonces, es pecado ahora. Escuchen, hermanas, no lo digo por broma, porque no creo en las bromas en el púlpito. Pero solo hubo una mujer en la Biblia que se pintó la cara. Y uno no se pinta la cara para encontrarse con Dios. Se pinta la cara para encontrarse con los hombres. Así es. Y solo una mujer se pintó la cara, y esa fue Jezabel. Así es. Exactamente. Escuchen, ¿saben lo que Dios le hizo? La echó a los perros. Así que si ven a una mujer con mucha pintura y llamándose cristiana, díganle, buenas noches, señorita carne de perro. Eso es exactamente lo que Dios hizo de ella, carne de perro. Así es. Ahora, no se levanten y salgan, porque sé que son culpables. Déjenme decirles algo, hermano. Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento de San Pablo, como en los viejos tiempos, y el regreso del Espíritu Santo bíblico a la Iglesia. Es exactamente lo que necesitamos. Volver a la tradición. Saben que es cierto. 2 Reyes 9, 30, y cuando Jehú llegó a Jezreel, lo oyó Jezabel. Y se pintó los ojos, y acicala su cabeza, y se asomó a una ventana. ¿Qué le pasa a la iglesia pentecostal hoy? Vivimos demasiado cerca de Hollywood, tenemos demasiado evangelismo hollywoodense en lugar del tipo tradicional que profundiza, limpia y se abre paso, y pone a hombres y mujeres en paz con Dios. ¿Sabes que es cierto? Yo solo soy de los anticuados que prefieren la religión tradicional. Así es como me fue, en el altar con alguien golpeándome por la espalda hasta que me recuperé. Eso es lo que necesitamos hoy en día, en lugar de este arrepentimiento sin lágrimas y de poner nuestro nombre en el libro de la iglesia. Así es. Sí, señor. Y allí, pero cuando estaba sentado en ese tiempo, cuando puedo ver a Eva en su belleza sentada allí, no sabían lo que era el pecado. Entonces Adán, mirándola, tocando su carne, dijo, pues ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La tomó del brazo y caminó por el jardín. Los vientos soplaron y ella exclamó, ¡ay, Dios mío, ese viento! Él respondió, paz. El viento cesó. ¿Dónde ha caído el hombre?
Ella dijo: «Ay, Adán, si este árbol estuviera aquí, ¿no se vería mucho más bonito?». Génesis 2:23 dijo entonces Adán: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». 21 Se ha arrancado y arrojado aquí. Y así fue. El segundo Adán demostró que era posible. Amén. Así es. Él controlaba toda la naturaleza. Fue puesta en manos de Adán para controlarla. Y cuando Adán sea redimido y regrese a Dios como debe ser, y tenga fe en Dios, también lo hará de nuevo. Amén. Porque está en manos de Adán. Cristo es el vínculo que unió a la humanidad. Entonces, cuando veo que viene el pecado, no entraremos en detalles. Tengo mi creencia de dónde proviene. Tú puedes tener la tuya. Pero tan pronto como se dieron cuenta de que habían pecado, se separaron de Dios. Se habían escondido allí, se habían puesto hojas de higuera para hacer delantales. Se dieron cuenta de que esa religión de hojas de higuera no funcionaba cuando se encontraban con Dios. Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 22 Así, hoy, los hombres con una religión autoconstruida descubrirán que no funciona. Se necesita la sangre de Jesucristo para limpiarnos de todo pecado y hacernos una nueva criatura. Entonces lo veo allí, cuando salieron, intentaron salir, y descubrieron que, al enfrentarse a ello, no podían. Dios dijo: «¿Quién te dijo que estabas desnudo?». Y entonces empezaron a pasarse la lengua. «La mujer que me diste. Y la serpiente me engañó». Génesis 3:11 Y él dijo: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras?». Génesis 3:12 Y el hombre respondió: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí». Génesis 3:13 Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». Y la mujer respondió: «La serpiente me engañó, y comí». 23 Pero Dios salió y consiguió unas pieles. Debió haber matado alguna oveja, un sustituto inocente. La echó allí, y se envolvieron en estas pieles, y aquí salen para enfrentar a Dios. Ahora puedo verlos allí de pie, y a Adán, con esos hombros grandes y varoniles, la sangre de esas pieles de oveja corriendo por sus piernas. Puedo ver a Eva allí de pie en su hermosa forma, y toda esa sangre corriendo por ella ahora. Adán llorando, Eva llorando, mezclada con lágrimas que corrían por sus pechos de esa manera. Eva apoyada en su hombro. Y Dios: «Apártate de mi presencia». No pudo soportarlo. Génesis 3:21 Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 24 Pero cuando sus hijos se marcharon, veamos un poco de drama aquí por un momento. Puedo oír algo así. El hermano Branham aplaude. ¿Qué es? Son las viejas pieles de oveja ensangrentadas golpeando las piernas de Adán mientras salía de la presencia de Dios. Dios no lo soportó. Toda esa gran eternidad se reducía a 4 letras. Amor. Dios amó tanto que no podía ver a sus hijos salir en esa condición, separándose de él. Se detuvo y dijo: «Un momento. Solo crearé enemistad entre tu descendencia y la de la serpiente». Prometiendo al Salvador. Giremos la cámara ahora, 4000 años después. Hay un gran alboroto en Jerusalén. Estamos sentados en un edificio, digamos, y nos preguntamos: ¿a qué viene todo ese ruido? ¿De dónde viene? ¡Atención! Alguien dice: «Bueno, hay un santo rodador por ahí, lo van a crucificar esta mañana. No ha hecho más que destrozar las iglesias de por aquí y todo. Así que lo van a crucificar». 25 Asomémonos a la ventana y miremos hacia afuera. Un hombre viene por la calle, tirando adoquines, arrastrando una cruz vieja y tosca. Lleva una túnica tejida sin costuras. Al subir al Gólgota, miro su espalda y veo pequeñas manchas rojas por toda su túnica. Pregunto: ¿qué son esas manchas rojas? Sigo observándolo. A medida que avanza, las manchas se hacen cada vez más grandes. Ahora todas se unen en una gran mancha sangrienta. Oigo algo que dice: el hermano Branham aplaude. ¿Qué es? El segundo Adán, el Redentor, yendo al Calvario. Arrastrándose, el Cordero de Dios llevando el pecado del mundo al Calvario, la imagen más patética jamás vista. ¿Cómo podría un pecador mirar eso y seguir siendo pecador? Es más de lo que puedo describir. De allí salen 2 hijos, Caín y Abel. Ambos son hombres, y Caín estaba muy lejos de ser ateo. Caín era creyente.
Ahora, queremos ver dónde están estos dos espíritus. No podemos abordar todas las sectas y todo lo demás, pero esta tarde abordaremos el fundamentalismo y el evangelio completo. Y tomemos estos dos espíritus y los saquemos del Génesis. Y quédense conmigo un ratito y oren por mí ahora. 26 Ahora, aquí vienen Caín y Abel. Ambos son hermanos de la misma madre. Y aquí salen, y después de salir del jardín del Edén, ambos se dan cuenta de que han pecado. Y ambos están tratando de encontrar el favor de Jehová Dios de nuevo. Ahora bien, ambos son creyentes. Fíjense, esto puede quemar un poco, y puede doler, pero, hermano, si duele, tómalo, quédate quieto un minuto, y luego examínalo con la palabra de Dios. Cuando crecimos, niños pequeños, éramos muy pobres. Nunca lo olvidaré, teníamos una tina vieja y grande de cedro, y mamá calentaba el agua en una tetera y la vertía allí. Y todos los sábados por la noche nos bañábamos, una vez a la semana, y nos poníamos aceite de ricino. Y les digo, he tomado tanto que hoy no soporto ni olerlo. Cuando me acercaba a tomar mi dosis, me tapaba la nariz así y decía, mamá, me da un asco terrible, no lo aguanto. Ella me decía, si no te da asco, no te hace ningún bien. Así que aplícalo esta tarde de la misma manera. Si no te despierta un poco, puede que no te haga ningún bien. Ahora, fíjate, simplemente tápate la nariz y traga. Te hará bien. 27 Ahora, allí estaban estos dos muchachos, uno Caín y el otro Abel. Ambos eran creyentes. Sí, Señor, ambos creían en Dios. Y si la fe y la creencia en Dios es todo lo que Dios exige, entonces si Dios condenó a Caín y aceptó a Abel, y ambos creyentes, amigos injustos de Dios. Así es. Sí, Señor. Porque ambos eran creyentes. Hoy en día se oye decir a algunos, lo único que tienes que hacer es creer. Eso es solo el comienzo. Alguien dijo, hermano Branham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2, 23 y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 28 Es cierto. Abraham creyó, pero Dios le dio el sello de la circuncisión como testimonio de que había confirmado su fe. Y hoy un hombre puede creer en Dios para vida eterna, y Él le da el Espíritu Santo como circuncisión, como confirmación de su fe. Así es. Efesios 4, 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Es una doctrina bastante fuerte para un bautista, pero les dije que soy un bautista que recibió el Espíritu Santo. Ahora soy un bautista del Espíritu Santo. Fíjense en esto en Génesis. Entonces puedo ver que ambos niños querían hallar el favor de Dios. Caín no es comunista ni incrédulo. Es creyente y adorador de Dios. Eso está empezando ahora. Voy a usar estos dos micrófonos esta tarde como los dos árboles, los dos niños, para decir, este es Abel, ese es Caín. Génesis 17, 11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Efesios 4, 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 29 Ambos jóvenes se acercan a Dios, al este del jardín, supongo, porque es al este del Edén donde estaban los querubines. El serafín con su espada encendida para alejar a la gente del árbol de la vida. Y al acercarse, ambos suben a adorar a Dios. Ambos. Es cierto, eruditos bíblicos. Ambos vinieron a adorar. Y ambos construyeron un altar. Eso sería una iglesia. Si Dios está satisfecho, y todo lo que se necesita para pertenecer, si perteneces a la iglesia y eres creyente, y perteneces a la iglesia, piensas que eso es lo que satisface a Dios, observa un momento. No solo eso, sino que ambos jóvenes ofrecieron un sacrificio. ¿Es cierto? Ambos jóvenes. Entonces, si ser creyente, confesor y miembro de la iglesia, y hacer sacrificios, si esa es toda la experiencia que tienes, aún no has llegado a ninguna parte. Es cierto. Ahora bien, puedes ser muy fundamental, pero eso no significa nada si no perseveras. Génesis 3, 24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 30 Ahora bien, Caín pertenecía a la iglesia. Confesó, creyó en Dios. No era hipócrita, creía en Dios. Adoraba a Dios. Y pertenecía a la iglesia, a un altar. Trajo un sacrificio y lo ofreció, se arrodilló, oró y confesó.
Hermano, si ese no es un buen miembro de la iglesia hoy en día, no sé dónde está. Pero no lo fue. Abel hizo lo mismo. ¿Pero por qué Dios recibió a Abel y condenó a Caín? Porque Abel recibió una recompensa adicional, porque Abel tuvo una revelación espiritual de la voluntad de Dios. 31 Y, cristianos, a menos que reciban una revelación espiritual, siempre llamarán a estas personas santos rodantes. Así es. A menos que no puedan tener, miren, toda la iglesia del Dios viviente se basa en revelaciones espirituales de la palabra. Jesús, bajando del monte, dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos decían, eres esto, eres el profeta, etc. Él dijo, ¿pero ustedes quién dicen? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ningún seminario te ha enseñado esto, es cierto, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así es. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8:27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:28. Ellos respondieron, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8:29. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Lucas 9:18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:19. Ellos respondieron, y dijeron, Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. 32 Mostró que todas las puertas del infierno estarían en contra, pero no prevalecería. La verdad espiritual revelada en lo fenomenal. Esa es la razón por la que la gente busca y trata de ser tan fundamental con la palabra hoy, no puede entender las grandes señales y maravillas, porque aún no ha sido revelada a los hombres. Está siendo ahora. Allí, cuando él, y luego Abel ofreció su sacrificio y luego vemos allí, surgiendo en el principio, dos espíritus, uno sobre Abel, otro sobre Caín, ambos religiosos, ambos con altares, ambos confesando, ambos creyendo en Dios. Pero uno tuvo la visión, el otro no. Ahora, Dios toma a su hombre, pero nunca a su espíritu. Tomó a Elías, pero el espíritu de Elías vino sobre Eliseo. Luego vino sobre Juan el Bautista. Y prometió de nuevo en los últimos días. Tomó a su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo regresó y ha estado con la Iglesia desde entonces. Los hombres van, pero el Espíritu permanecerá aquí hasta que Jesús venga. Así es. Génesis 4:3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:4. Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. 33. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca al espíritu. Llegó a Caín, se ha transmitido a través de los siglos, con los fariseos, y ha llegado hasta nuestros días con los maestros religiosos. Esto no es pan comido. Mira, hermano, ahí está Caín. Si vamos a hablar de fundamental, Caín era tan fundamental como Abel. Si creía en Dios, adoraba a Dios, pertenecía a la iglesia, hacía sacrificios. Era tan fundamental en su creencia como Abel. Pero Abel tuvo una visión del Señor.
Era una verdad espiritual revelada. No fueron las manzanas las que lo sacaron del jardín del Edén. Ciertamente no, fue la sangre la que lo sacó del jardín del Edén. La vida reside en el torrente sanguíneo, no en las manzanas. Y recibió una recompensa. Creyó en Dios, porque Dios se la había revelado. Y fíjate. Ese espíritu religioso se enfureció con este espíritu religioso, lo persiguió y lo mató por completo. ¿Es cierto? Empiezo a sentirme religioso. Mira, hermano, tú sabes que los bautistas también gritan, a veces, cuando reciben el Espíritu Santo. 34. Fíjense, en esto, observen a los dos espíritus de esos muchachos. Obsérvenlos subir a través de, podríamos verlos si tuviéramos tiempo toda la tarde, a través de los diferentes lugares. Miren en el arca, se acerca a los animales de la misma manera. Estaba el cuervo, estaba la paloma. El cuervo podía volar tan lejos como la paloma, podía hacer tantas maniobras en el aire como la paloma. Pero déjenlos ir. El cuervo podía comer cosas muertas, pero la paloma no tenía hiel. No podía digerirla. Así es todo creyente en Jesucristo. No se les puede imponer esa vieja religión muerta. No tienen hiel para digerirla. Viven de la verdad espiritual revelada del Dios vivo. Simplemente no pueden hacerlo. 35. Esaú y Jacob. Esaú tenía más aspecto de caballero que Jacob, pero Jacob recibió una recompensa. Creyó en esa primogenitura y se aferró a ella a pesar de todo. Ahí lo tienen. Tomemos a Israel. Cuando Israel estaba creciendo, miren estas dos vides. Las traigo del Génesis, y a medida que crecen. Ahora bien, cristianos aquí, hay muchos luteranos, bautistas. No los condenen. Vivieron en su época. Jesús dijo, toda palabra de Dios es una semilla. ¿Es cierto? Un sembrador salió a sembrar. Dijo, yo, el Hijo del Hombre, he sembrado la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Y cada vez que vean que esta Biblia dice algo, es una semilla, es absolutamente, y estamos sembrados con la semilla incorruptible de Dios. Y si un hombre toma cualquier promesa divina de Dios en su corazón y la riega con fe, producirá exactamente lo que dijo que haría. Amén. No importa lo que sea. Simplemente acepta la promesa de Dios en tu corazón y ahí, Marcos 4:14, el sembrador siembra la palabra. 36. Ahora bien, si plantas la semilla y sales cada mañana, la desentierras y dices, mira, si está creciendo, nunca crecerá. Encomiéndala a Dios y déjala allí. Amén. Ten por seguro que está sembrada. Cuando el maíz brota por primera vez, el agricultor mira ese tallo y dice, oh, qué maravilloso. Tiene los dos primeros brotes. Es maravilloso. Esa era la iglesia luterana. La iglesia luterana se quedó allí. De ahí viene la iglesia metodista, brotan los dos siguientes brotes. La luterana comienza a marchitarse. Metodista fue el día. De metodista viene Pentecostés. Y esas hojas comienzan a caer, pero siguen siendo parte del maíz. Se necesita todo para formar el tallo. Estamos entrando ahora. Pentecostés está tomando forma, diferente y se seca. Pero el brote sigue creciendo de la misma manera. Ella se lanzará directamente a la cosecha de semillas con toda seguridad. 37. Pero en la resurrección, los elegidos de entre ellos resucitarán. Siembren ese grano de maíz y producirá otro tallo exactamente igual que el que brotó al principio. Amén. Así que no se preocupen por la abuela que murió hace 40 años. Si ella vivía en la luz que tenía, estará en la resurrección. Amén. Así es. Yo restauraré, dice el Señor. En verdad. Fíjense, en estos grandes, aquí viene Moisés con los hijos de Israel. Y ahora eran un grupo que salió del desierto, que salió al desierto, cuando cruzaron el Mar Rojo. No eran bienvenidos en Egipto, y fueron sacados. Dios abrió el Mar Rojo y abrió un camino. Y Moisés y los hijos de Israel cruzaron, porque habían sido circuncidados. Pero los incircuncisos, tratando de hacerse pasar por ellos, se ahogaron en el mar. Éxodo 14:21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14:22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Jeremías 30:17. Porque yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Por cuanto desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la cual nadie busca.
Joel 2, 25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 38 Entonces Moisés, ese grupo de santos rodadores, sí, lo eran. Sin duda eran santos rodadores, como los llaman hoy. Miren, cuando cruzaron al otro lado y el gran Dios hacedor de milagros en medio de ellos realizó un milagro, Moisés se puso de pie y cantó en el espíritu, María tomó una pandereta y bajó por la ribera tocando la pandereta, danzando en el espíritu. Las hijas de Israel la siguieron, tocando panderetas. Si eso no es una reunión del Espíritu Santo, nunca he visto una en mi vida. Así es. Cantando en el espíritu, danzando en el espíritu. Una reunión del Espíritu Santo a la antigua. Amén. Viene esta simiente aquí. ¿La ven? Proviene directamente de Abel. Así es. Siempre del lado de los milagros. Siempre del lado cuando el Dios vivo está entre la gente, señales, prodigios y milagros ocurren. Amén. Tienen las formas muertas, siempre las han tenido, las tienen hoy y permanecerán con ellas, pero aquí va la iglesia del Dios vivo. Amén. Fíjense, hermano, hermana, mientras avanzaban. Moisés en el desierto, tuvieron que atravesar la tierra para llegar a la tierra prometida, la tierra de Moab. Moab surgió de los hijos de la hija de Lot, de su padre. Ilegítimos desde el principio. Muy bien. Y cuando lo hicieron, eran una gran nación. Hermanos, esto puede que les moleste un poco, pero no se desanimen. Israel era una nación interdenominacional. Vivían en tiendas. No tenían una nación propia. Eran habitantes de tiendas. Me alegra ser un habitante de tiendas hoy con el Señor Jesucristo en este mismo sendero. No eran una denominación. Génesis 19, 36 Así quedaron ambas hijas de Lot concebidas de su padre. Génesis 19, 37 Y la primogénita dio a luz un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 39 Y aquí estaba Moab, una gran denominación, fundamental en doctrina. Sí, Señor. Tenían un profeta allí llamado Balaam. Todos estaban bien organizados. Y cuando Israel, su hermano, la pequeña denominación interdenominacional, iba a pasar por su tierra, dijeron, jamás. No dejaremos que esa panda de santos rodadores pase por aquí. Lo detendremos. Sí, Señor, lo detendremos. Así que fueron y atraparon a ese profeta, que estaba medio loco para empezar, y Dios le habló en lenguas a través de una mula para detenerlo. Sin duda, teníamos tanto coraje como una mula. Así es. Así que la mula se dio la vuelta y reprendió a ese profeta. Y él seguía diciendo, no me importa que hables en lenguas. De todas formas, seguía con su rollo. Estaba loco por el dinero. Quería ir allí y relacionarse con los grandes. Números 22, 28 Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? 40 Y cuando bajó a maldecir a este Israel, ¿se imaginan a un hermano maldiciendo al otro, intentando hacerlo? ¿Por qué? Obsérvenlo. Es tan fundamentalista en su doctrina como Caín, o como cualquier fundamentalista de hoy. Era religioso. No adoraban a un dios idólatra. Adoraban al Señor Dios del cielo, como los moabitas. Bajaron allí. Balaam dijo, vayan y construyanme 7 altares. El número de perfección de Dios. 7 altares. Y sobre cada uno de estos altares, pongan un sacrificio limpio, justo lo mismo que ofrecían allá en Israel. Fíjense. También pongan un cordero, lo que representa la venida del Señor Jesús. Números 23, 1 Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. 41 Observen el orden. Observen lo fundamental que era este hombre. Puso un altar, 7 de ellos, allí mismo en Israel con ese grupo de santos rodadores. Tenían 7 altares. Aquí mismo tenían 7 altares. Allá abajo tenían 7 becerros. Aquí tenían 7 becerros. Allá abajo tenían 7 carneros. Aquí tenían 7 carneros. Ambos confesaban al mismo Dios. Si Dios solo exige ser fundamental en enseñanzas y demás, ellos eran tan justos como Israel. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué marcaba la diferencia? Tenían la forma e Israel fue vindicado por Dios con señales y prodigios. Tenían una columna de fuego que los seguía. Esa cosa allí, la columna de fuego. Tenían la serpiente de bronce. Tenían programas de sanidad divina. Tenían los poderes, prodigios, señales y milagros entre ellos.
Eran fundamentales también. Pero eran fundamentales, y estos eran fundamentales además. Ambos eran fundamentales, pero Dios estaba vindicando a este grupo con señales y prodigios. Siempre lo ha hecho. Lo sigue haciendo hoy. Por eso salí de la iglesia bautista para ser un santo rodador. Exactamente. Vi la señal. Vi a Dios haciéndolo. No tengo nada en contra de la iglesia bautista, de verdad. Lo vi allí. Números 23, 1. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 bueyes y 7 carneros. 42. Y aquí estaban, ofreciendo las mismas ofrendas, el mismo sacrificio, la misma oración al mismo Dios. Pero Dios estaba reconciliando a este grupo de la descendencia de Abel, y rechazó a la de Caín. Aunque ambos eran fundamentales. Entonces dices: ay, mi pastor, es muy fundamental. Acaba de salir del cementerio, del seminario. Ambos son lo mismo. Así es. Siempre me dieron pena los predicadores del seminario. Como un pollo en incubadora. Pía, pía, pía y no tiene madre a quien acudir. Así son algunas de estas incubadoras. Resultan así. Pía, 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 y no saben más de Dios que un otentote de caballeros egipcios. Así es. No lo digo por burla, pero, hermano, necesitamos hinduismo en lugar de teología hoy. Necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo a la antigua, enviado por Dios, que destierre el pecado y lo extirpe. Amén. De todos modos, si quieres llamarme un santo rodador, más vale que comencemos ahora mismo. 43. Mira, hermano mío, escucha esto. Ambos eran fundamentales, pero Dios lo reconoció y demostró que estaba con ellos mediante señales y prodigios. Está haciendo lo mismo hoy. Así es. Fundamentales, claro que lo eran. Averigua si lo eran o no. Claro, sabían de lo que hablaban. Pero Dios estaba reivindicando a este grupo. Pero este era un grupo de baja cuna, querían llamarlos, por las cosas sucias que habían hecho. Eso es lo mismo que los fundamentalistas intentan echarle en cara a los santos rodadores hoy. Pero lo mismo que Balaam no vio es lo mismo que esos maestros no ven hoy. No ven esa roca herida. No ven esa columna de fuego, así es, haciendo expiación por ellos y reivindicándolos con señales, prodigios y milagros. Aleluya. Eso es lo que es hoy. No ven el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Siempre están derribando a algún predicador pentecostal, se fugó con la esposa de alguien y todo eso. Tienen lo mismo en sus filas. Solo que son lo suficientemente políticos como para mantenerlo en secreto. Pero, hermano, incluso entre estos santos rodadores, puede que haya altibajos. Pero déjenme decirles, fundamentalistas aquí esta tarde, recibieron la voz del Rey entre ellos, hay un Dios vivo entre ellos, resucitado, mostrando señales y prodigios. La Iglesia de Dios avanza de gloria en gloria. Amén. Amén significa así sea. Lo creo. 44. Aquí los vemos venir. Él va de un lado a otro, rodeado de muchos dignatarios. Reúne a todos los príncipes, a todos los doctores en teología, a los arzobispos, y a todos ellos. Los lleva a una doctrina fundamental. Usa sacrificios, ofrecidos con la máxima veracidad. Así es. Eran tan fieles a la palabra como la palabra misma. Lo mismo ocurre con los maestros fundamentales de hoy. Dicen: creo en la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y la segunda venida del Señor Jesús. Eso es fundamental. Pero en cuanto a señales y prodigios, todos esos santos rodantes, el hablar en lenguas y la sanidad divina, fuera con eso. Hermano, ese es Dios entre su pueblo, vindicando su resurrección en su iglesia. 45. ¿Dónde empezó esa semilla? Ambos espíritus comenzaron en el Edén. Están brotando, las vides están brotando, ascendiendo a medida que suben. Estarás por encima de las nubes después de un tiempo. Así es. Jesús vendrá. Observen entonces. Los dos espíritus, tan cercanos, engañan incluso a los elegidos si es posible. La única manera. El pueblo lleno del Espíritu conoce al Espíritu. Esa es la diferencia. Fundamentalmente, ambos tienen razón. Observen, aquí comienzan a crecer, estas dos vides, que surgen del Génesis. Ahora, aquí viene Moab. Ofrece todos sus sacrificios. Coloca los 7 becerros, los 7 carneros, y se para alrededor del fuego ardiente con sus oraciones, mirando a Dios. Diciendo: Dios, saca a esos santos rodadores de la tierra. Están causando demasiados problemas por aquí. Están destruyendo nuestras relaciones.
Números 22, 2. Y vio Balac hijo de Zippor todo lo que Israel había hecho al amorreo. Números 22, 6. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda y los heriré, y los echaré de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Números 22, 11. He aquí un pueblo que ha salido de Egipto, que cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelo. Quizá podré yo vencerlos y echarlos. Números 22, 17. Porque yo te honraré mucho, y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. ¡Ay, Dios mío! Deténganlos si pueden. No pueden. Dios ha ordenado que lo hará. Van rumbo a la tierra prometida. Aleluya. Recibieron la promesa de Dios y van a ir. Aquí están, subiendo, subiendo. Y él va allí, encuentra a un gran maestro fundamental allí, y baja, hace su sacrificio. Dijo, ahora, voy a encontrarme con Dios. Cuando Dios, y miren la hipocresía con la que actuaban. Dijeron, ahora, solo le mostró las partes más alejadas de Israel, la parte trasera, la parte más baja, la parte más pequeña. Números 22, 41. Aconteció al día siguiente, que Balac tomó a Balaam, y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, para que desde allí viera la parte más remota del pueblo. Números 23, 13. Y Balac le dijo, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde puedas verlos. Solo verás la parte más alejada de ellos, y no los verás todos. Y desde allí maldícemelos. 47. Y me pregunto hoy, si esa gente les estuviera hablando y diciendo, este grupo de pentecostales, miren lo que hicieron, miren lo que hicieron. Solo les están mostrando lo peor. También les están mostrando lo peor. Pero tienen a Jesucristo entre ellos con señales y prodigios. Dios vindicando que Él está con ellos. Lo peor. Así que Israel estaba allá en el valle, un pequeño grupo disperso en la pradera. Entonces, de repente, suben y dicen, miren, somos una gran nación. Creemos en ti. Creemos en tu palabra, en tu doctrina, así que ahora te pedimos que maldigas a ese grupo de gente, que los expulsen, que los detengan. No les permitas tener más reuniones allí. Todo ese ruido, alboroto, gritos, cantos en el espíritu y panderetas. ¡Ay, me da asco! Ese espíritu no ha muerto, esos hombres sí, pero sigue en otros. Este espíritu tampoco ha muerto, y sigue en los hombres, avanzando hacia la gloria. Así es. Intentan bloquear el camino todo el tiempo. Entonces, de repente, observen lo que sucede ahora. El profeta salió, Dios lo encontró allí. Le dijo, vuelve y no digas nada, solo lo que yo te diga. Él regresa. En lugar de decir, Dios lo vio desde los confines, dijo, lo contemplé desde las cimas de los montes y no concibo ninguna iniquidad en Jacob. Amén. Su ojo está en el gorrión, y sé que me observa. Él te observa a ti. Y mientras estés en Cristo Jesús con el poder de Dios obrando a través de ti, ¿qué te importa lo que diga el mundo? Dios te mira a través de Jesucristo, tu confesión, y no a través de los ojos del mundo. Números 22, 35. Y el ángel del Señor dijo a Balaam, ve con esos hombres. Pero solo dirás la palabra que yo te diga. Así que Balaam se fue con los príncipes de Balac. Números 23, 21. No notó iniquidad en Jacob, ni vio perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. 49. ¿Cómo avanza ese espíritu? Rápido, un momento. A medida que avanzaban, el espíritu comenzó a moverse, a extenderse sobre esos fariseos. Llegó Jesucristo. Esos fariseos, tan fundamentales como podían ser. Se aferraban a la doctrina de los profetas, a las leyes, etc. Ahí viene Jesús destrozando sus iglesias. ¡Ay, Dios! Les estaba dando un camino difícil. Dijeron, ¿qué idea? Fuera con ese hombre. Estaban adorando a Jehová. Ellos también. ¿Qué? Dios vindicó a Jesucristo con señales y prodigios, demostrando que tenía la verdad. En Hechos 2, Pedro dijo, varones israelitas, a este Jesús Dios lo ha vindicado ante ustedes y ha aprobado a un hombre con quien Dios estaba, mediante señales, prodigios y milagros que hizo en medio de ustedes. Pedro les dijo a aquellos judíos, ¿no ven que esta es la misma línea que sale del Edén? ¿No ven que Dios estaba con él mediante señales, prodigios y milagros que hizo, y ustedes mismos son testigos? Bueno, dijeron, somos sacerdotes, somos religiosos, amamos a Jehová y tenemos las leyes. Él dijo, lo sé, pero ¿no ves a quién estaba reivindicando Dios?
Bueno, sabemos que ese tipo era un hijo ilegítimo. ¿No ves que Dios lo estaba reivindicando? Simplemente no lo entienden, eso es todo. Amén. Hechos 2:22 Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 50 Dios probando. Esta era su vid, en marcha. Después de que él se fue, los discípulos hicieron lo mismo que él. Y el gran apóstol San Pablo dijo que en los últimos días, en Timoteo 3, los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Dices, hermano Branham, esos eran comunistas. Oh, no. Esos eran fundamentalistas. Sí, señor. Esos eran fundamentalistas. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando las señales de ella. Amén. A estos evita. El Espíritu Santo con ojo de águila vio este día. Aleluya. Caramba. Me siento el doble de grande ahora. Mira. La mirada penetrante de Dios previó y le dijo a Pablo que los fundamentalistas de los últimos días serían muy fundamentalistas, con toda forma de piedad, pero negarían su poder. El poder del Espíritu Santo, para mostrar señales y prodigios en el campamento de Dios. 2 Timoteo 3:1 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:3 Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3:4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 51 Pentecostés, no pierdas eso. Cuando lo hagas, perderás a Dios tan seguro como el mundo. Sigue así. Y fundamentalista, si estás aquí hoy, salta de ese árbol lo más rápido que puedas. Así es. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilloso! Ahora vivimos en los últimos días. Hace un tiempo, estaba en la Columbia Británica, cazando. Y fíjate, estaba persiguiendo a un viejo oso pardo. Quería sacarle algunas fotos. No le caí muy bien. No quería dispararle al viejo, solo quería algunas fotos de él. Y me puse a jugar con él, y me desvió del camino. Me perdí. Esa noche, si no tienes el sexto instinto, bueno, más te vale conocer el camino, y no hay camino. Hace mucho tiempo, estaba a 1100 millas de una carretera asfaltada. Así que estábamos de vuelta en el desierto, hace unos 2 años. Iba subiendo, oscureció, las nubes eran bastante densas y al rato se alejaron. Iba conduciendo por un antiguo terreno quemado. No sé cuántos saben lo que es un terreno quemado. Es donde el fuego atravesó y quemó los árboles, todos ampollados y todo. En la ladera de una colina, y la luna brillaba. Y te digo, el viento empezó a soplar después de que las nubes se fueran. Esa luna brillando sobre esos árboles viejos, grandes, altos y majestuosos, es el lugar más espeluznante que he visto en mi vida. Parecían antiguas lápidas. Y pensé, enganché a mi caballo, o lo até allí. Me bajé y pensé, ¿qué es esto? Y al rato, el viento soplaba. Golpeaba esos árboles grandes, viejos, majestuosos, altos y quemados, sin corteza. Hacía Y pensé, Dios mío. ¡Qué lugar tan espeluznante! Y pensé, ¿qué es esto? 52 Después de un rato, el viento volvía a soplar. Y gritaban Y pensé, bueno, no entiendo esto, señor. ¿Por qué quieres que me detenga aquí? Tenía ganas de gritar, pero no sabía por qué. Pensé, ¿por qué quieres que grite aquí en este cementerio? Estos árboles viejos y grandes una vez fueron árboles enormes, pero ahora no hay nada, ni siquiera tienen corteza. Y pensé, ya veo, ajá. En un tiempo era como las grandes iglesias. Veo donde Joel dijo, lo que dejó la oruga, se lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Lo que dejó el metodista, se lo comió el bautista. Lo que dejó el bautista, se lo comió el pentecostal. ¿Qué le pasó al árbol? Está todo muerto, eso es lo que pasa. No tiene vida. Es cierto.
Y cuando Dios envía un viento impetuoso y recio sobre estas iglesias, viejas, frías y formales, estas grandes lápidas, lo único que hacen es gemir y lamentarse. Los días de los milagros ya pasaron. No existe la sanidad divina. Son un montón de santos rodadores, no tienen nada de especial. Han cambiado, sí, son iglesias, sí, pero están muertas. Aleluya. Así es. Grandes y viejas lápidas, y eso es todo. Religión formal muerta. Que Dios nos libre de eso. Aleluya. Ese viento volvería como un viento impetuoso del cielo, bajaría a través de esos viejos árboles. No podrían doblarse, estaban demasiado muertos. Así es como el Espíritu Santo golpea a través de estas viejas iglesias y cosas. Pentecostés, también. Dije, guay, los presbíteros nos echarían si tuviéramos un avivamiento allí. ¡Qué miedo! ¿Sí? Dios, ayúdanos. La vida se ha consumido. Credos y denominaciones, todo lo demás ha quemado el árbol de Dios. Pensé, qué lugar tan espeluznante. Los días de milagros ya pasaron. Guay, no lo creemos. Y el Espíritu Santo derramándose por todo el edificio. Sí. Joel 1:4 y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. 53 Pensé, Señor, ¿qué significa todo esto? Pensé, eso es lo que Joel vio. Vio cómo todos esos árboles se comían, cómo las vides de Dios se comían. Lo que dejó la oruga, se lo comió la oruga. Lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Todo devorado, está muerto. El árbol, en su forma antigua, sigue ahí en pie. Como él dijo, tendrían apariencia de piedad. Y dije, sigue ahí en pie, ¿pero qué será? Pero tú dijiste, yo lo restauraré, dice Dios. Pensé, ¿para qué envías ese viento? Entonces me di cuenta, bajo la maleza surgían unos arbolitos de esa altura. La misma clase de árboles, solo que eran nuevos. Tenían corteza, hojas, vida. Cada vez que el viento los golpeaba, se mecían de un lado a otro. Dije, eso es. Joel 1:4 y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Joel 2:25 y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. 2 Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 54 Restauraré. Dice el Señor. Restauraré todos los días de la oruga. Restauraré todas las bendiciones que tuvieron los luteranos, los bautistas y los metodistas. Las restauraré, dice el Señor. Un árbol que no se mantiene firme, pero cuando cae el Espíritu Santo, es flexible, simplemente, puede que seamos jóvenes, pero somos flexibles, hermano. Aleluya. Eso es lo que hay. Puede que no seamos doctores en divinidad ni tengamos toda la teología, pero somos lo suficientemente jóvenes como para someternos al poder de Dios y regocijarnos y tener una verdadera y tradicional reunión del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos hoy, hermano, más que cualquier otra cosa, extendiendo el mundo. Amén. Pensé, Señor, en verdad, tú restaurarás, dice el Señor. Pensé, ¿pero para qué los sacudes? El Señor me dijo, mira, si los sacudo, los aflojo de raíz para que puedan extenderse y agarrarse mejor. Amén. Joel 2:25 y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Así es un avivamiento a la antigua. Nos aferramos a la realidad y nos aferramos a ella. Dejamos atrás ese credo frío y formal y nos acercamos a la vid del Señor para comer los frutos y las uvas de la vid del Señor. Amén. Restauraré, dice el Señor. Restauraré. ¿Restaurar qué? Toda la belleza que tenía en un tiempo. Restauraré la misma iglesia que tenía en Pentecostés. Restauraré los dones del Espíritu. Restauraré las señales y los prodigios. Restauraré el hablar en lenguas. Restauraré a los profetas. Restauraré todo, dice el Señor. Y ahora está creciendo como un pequeño árbol, creciendo hasta el reino del Dios viviente. Aleluya. Pongámonos de pie y alabémosle. Aleluya. Señor Jesús, te damos gracias hoy por tu poder restaurador. Y que el Espíritu Santo tome ahora esta reunión en sus manos y que a sus corazones venga el Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Aleluya.
Todo hombre aquí que no conoce a Dios, levanten la mano. Si no tienen el Espíritu Santo, ahora es el momento de recibirlo. Levanten las manos y digan, sí, Señor, quiero que me devuelvas el gozo y el poder de mi salvación. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, envía el Espíritu Santo ahora, como un viento impetuoso. Mientras estos arbolitos verdes estén aquí, sacúdelos con tu poder. Joel 2, 25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.